Mi novia dijo, voy a un brunch con las chicas, y luego publicó historias con su ex todo el día. Cuando le pregunté al respecto, dijo, estás siendo controlador. Él es parte del grupo de amigos ahora. No discutí. Esa noche, empaqué mis maletas y me fui. Ahora, ella. Yo, un hombre de 28 años, he estado con Jessica, de 26, durante 3 años. Nos mudamos juntos hace 18 meses. Dividimos todo 50/50 en un apartamento de 2 habitaciones en el centro. Pensé que éramos sólidos. Hace 2 semanas, un sábado por la mañana, Jessica se estaba preparando, haciendo eso que hace de probarse 3 conjuntos pero termina usando el primero. Dijo que se iba a reunir con las chicas para un brunch con mimosas ilimitadas. Genial. Yo tenía planes de ponerme al día con el trabajo de todos modos. Llegó el mediodía. Estaba en el sofá, con el portátil abierto. Cuando apareció su historia de Instagram, allí estaba Jessica riendo en un bar en una azotea. Pero no eran solo las chicas. Estaba Richard, su ex. Con el que salió durante 4 años. El que le rompió el corazón cuando se mudó a Seattle por trabajo. El que aparentemente regresó hace 3 meses, pero ella olvidó mencionarlo. Las historias seguían llegando. Fotos de grupo, pero también solo ellos dos compartiendo comida, él arreglándole el collar. Ese tipo específico de contacto que es técnicamente inocente, pero que absolutamente no lo es. Hice capturas de pantalla de todo. No porque esté loco, sino porque he aprendido a documentar las cosas. Llegó a casa alrededor de las 4 de la tarde, un poco bebida y radiante. Yo todavía estaba en el sofá. ¿Qué tal el brunch con las chicas? Increíble. Becca pidió como 3 postres. Genial, ¿quién más estaba allí? Ella enumeró nombres, no mencionó a Richard. ¿Alguien más? No. Solo nosotras las chicas, ¿por qué? Le mostré las capturas de pantalla. Su cara hizo esa cosa. Sorpresa, luego molestia, y después esa mirada ensayada de indignación justiciera. ¿Estabas espiando mis historias? Son públicas, Jessica. Richard es parte de nuestro grupo de amigos ahora. Las chicas lo invitaron. No pensé que fuera para tanto. Literalmente acabas de decir que solo eran chicas. Porque sabía que reaccionarías de forma exagerada, ¿ves? De esto es exactamente de lo que estoy hablando. Estás siendo controlador. Él es solo un amigo ahora. Somos adultos. Si no puedes soportar que tenga amigos hombres. La dejé terminar el discurso. Luego dije, vale. Vale. Sí, tienes razón. Estoy siendo controlador. Parecía confundida pero complacida. Me besó en la frente. Me alegro de que lo veas. Voy a ducharme. Mientras ella se duchaba, hice 3 cosas. Revisé nuestro contrato de alquiler. Era el contrato original de antes de que ella se mudara. Ahora era de mes a mes, y mi nombre era el único en él. Siempre habíamos tenido la intención de agregarla, pero la vida se interpuso. Era un cabo suelto por el que de repente estaba muy agradecido. Le envié un mensaje de texto a mi amigo Joseph, que tiene un negocio de trasteros. Empecé a empacar, no de forma dramática, sino metódicamente, primero mis documentos importantes, luego los aparatos electrónicos, luego la ropa. Todo lo que pude meter en mi coche sin que fuera obvio. Jessica salió secándose el pelo con una toalla. No notó el armario medio vacío. No notó la falta de mi equipo informático. Solo preguntó qué quería para cenar. Lo que tú quieras, dije. No soy exigente. Pedimos comida tailandesa. Vimos Netflix. Se quedó dormida en mi hombro como si nada hubiera pasado. Me quedé despierto pensando en los 3 años, los planes que habíamos hecho, el anillo para el que había empezado a ahorrar. A las 3 de la madrugada, me levanté, empaqué el resto y dejé una nota. Tienes razón. Soy controlador. Así que me estoy eliminando de la ecuación. El alquiler está pagado hasta fin de mes.
Tus cosas están a salvo. Por favor, vete antes del día 30. Conduje hasta la casa de Joseph. Había vaciado su habitación de invitados hace meses después de su divorcio. Es curioso cómo funcionan las cosas. Mi teléfono empezó a sonar sin parar alrededor de las 7 de la mañana, David. ¿No puedes simplemente irte donde estás? Esto es muy inmaduro. Tenemos que hablar de esto como adultos. No respondí. Cambié mi estado de relación a soltero. Ahí es cuando las cosas se pusieron interesantes. En una hora, tenía mensajes de amigos en común. Jessica estaba manipulando la historia con fuerza. Según ella, había tenido un episodio paranoico y la había abandonado porque tenía amigos hombres. Ella era la víctima de mi masculinidad tóxica. Seguí sin responder, pero publiqué las capturas de pantalla, todas, con un pie de foto para mayor claridad. La narrativa cambió muy rápido. Actualización 1. Apareció en mi oficina. Han pasado 5 días desde que me fui. Me he estado quedando en casa de Joseph, centrándome en el trabajo, yendo al gimnasio a las 5 de la madrugada, tratando de establecer una rutina. Estaba funcionando hasta ayer. Estaba en una reunión con 3 clientes cuando nuestra recepcionista llama a la puerta. Dice, alguien está aquí para ti. Dice que es urgente. Me disculpo. Camino hacia el vestíbulo. Allí está Jessica, pero no la Jessica normal. Esta es Jessica en modo actuación total. Pelo perfecto. Maquillaje sutil pero efectivo. Llevando ese vestido que le compré para su cumpleaños. Él que sabe que me encanta. David, por favor. 5 minutos. Estoy en una reunión. ¿Esperaré? No, no lo harás. Por favor, vete. Su voz se vuelve más fuerte. No puedes simplemente desaparecer de mi vida después de 3 años. Vivimos juntos. La gente empezaba a mirar. Mi jefe pasa, levanta una ceja. Está bien, 5 minutos. Sala de conferencias B. Nos sentamos. Ella empieza a llorar inmediatamente. No un llanto fuerte y feo, sino un llanto bonito, del tipo que puede activar y desactivar. Siento haber mentido sobre Richard, pero tienes que entender. No tengo que entender nada. Él no significa nada para mí. Entonces, ¿por qué mentir? Porque sabía que reaccionarías así. Así como, yéndome tranquilamente de una situación en la que me están mintiendo. Me abandonaste. Llegué a casa del trabajo y todas tus cosas habían desaparecido, ¿sabes cómo me sentí? Probablemente similar a cómo me sentí yo al verte con tu ex después de que dijeras que estabas con las chicas. No fue así. El grupo decidió. Jessica, para. Ambos sabemos lo que es esto. Sus lágrimas se secaron al instante. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no voy a seguir con esto. Tienes 3 semanas para encontrar un nuevo lugar. Si necesitas ayuda con el dinero de la fianza, te lo transferiré. Pero hemos terminado. ¿Te arrepentirás de esto? Quizás, pero ese es mi problema, no el tuyo. Se levantó, se alisó el vestido. ¿Sabes qué? Richard tenía razón sobre ti. Estoy seguro de que la tenía. Dijo que eras un inseguro, que te volverías loco en el momento en que tuviera amigos hombres. ¿Eso es lo que dijo cuando te estaba arreglando el collar? Su cara se puso roja. Se fue sin decir una palabra más. Volví a mi reunión, me disculpé por la interrupción, cerré el trato y fingí que no me temblaban las manos. Esa noche, los mensajes de texto comenzaron de nuevo, pero no de Jessica. De Richard. ¿Richard? Oye, hombre, he oído que tú y Jessica habéis roto. Es duro. Si quieres hablar, aquí estoy. De hecho, me reí. La audacia. Le hice una captura de pantalla, naturalmente. Sé que las cosas parecen malas, pero no pasó nada. Solo somos amigos. Ella te quiere, tío. No lo tires todo por la borda por celos. ¿Estás ahí?
Finalmente respondí. Si de verdad solo sois amigos, ¿no te importará que le envíe estos mensajes a tu novia? Verás, investigué un poco. Richard no está soltero. Ha estado saliendo con una chica llamada Bárbara durante 8 meses. Su Instagram está lleno de fotos de ellos. Cosas monas de pareja. Ninguna mención de él saliendo con su ex. Richard, ¿qué novia? Yo, Bárbara. Morena alta. Instructora de yoga, ¿te suena de algo? Visto activado. Sin respuesta. 20 minutos después, Jessica llamó 15 veces seguidas. Lo dejé ir al buzón de voz. El que dejó fue revelador. Jodido imbécil. No tenías ningún derecho a contactar a Richard. Le estás arruinando la vida por nada. Solo éramos amigos. Pero claramente, eres demasiado patético e inseguro para entender que los hombres y las mujeres pueden ser platónicos. Siento pena por la chica que termine contigo después. Tendrá que lidiar con tus problemas de confianza y tu paranoia. He terminado de intentar salvarnos. Aléjate de mí y de mis amigos. Sus amigos, incluido el ex con el que solo era amiga, que aparentemente tiene una novia que olvidó mencionar. Reenvié el mensaje de voz a mi amigo abogado por si acaso. Actualización 2. La situación del alquiler se complicó. ¿Recuerdas que dije que solo mi nombre estaba en el contrato? Bueno, Jessica encontró una laguna legal. Recibí una llamada de mi arrendador ayer. Jessica lo contactó afirmando que ha estado pagando la mitad del alquiler durante 18 meses y que eso establece derechos de inquilinato. Me llamó para avisarme. Dijo que tenía las manos atadas y que no podía tomar partido. Pero sí dijo, en nuestro estado, eso significa que no puedes simplemente echarla. Tienes que desalojarla formalmente, lo que lleva de 30 a 90 días. Está hablando de recibir correo allí para demostrar su residencia. Se está poniendo complicado. Deberías protegerte. Tenía razón. Jessica se estaba atrincherando. Para demostrar su inquilinato, tendría que mostrar pruebas de pago. Sabía que usaría Venmo. Abrí la aplicación, con el corazón palpitante. Tengo acceso a todo nuestro historial de transacciones. Me desplacé hacia atrás y ahí estaba. Mezcladas con 18 meses de alquiler y facturas, había algunas transacciones interesantes que le había enviado a Richard, por lo de anoche, $200. Sorpresa de cumple para R, $150. Vino para el finde, $100. Todas fechadas en los últimos 3 meses. Todas durante momentos en los que supuestamente estaba trabajando hasta tarde o en casa de su hermana. Hice lo que mejor sé hacer. Documenté. Recopilé todo en una pequeña y ordenada hoja de cálculo, fechas, horas, ubicaciones declaradas frente a ubicaciones reales, dinero gastado, mentiras contadas. Luego esperé. Esta mañana, llamó la madre de Jessica. Siempre nos llevamos bien. Es buena gente. Enseñó en primaria durante 30 años. No se anda con tonterías. David, no llamo para tomar partido, pero necesito saber Jessica está a salvo. Por supuesto que está a salvo, ¿por qué no iba a estarlo? Ha estado diciendo a la gente que la estás acosando, que ha saqueado sus cuentas, que tiene miedo. Ya veo. No la creo, por si sirve de algo. En 30 años de enseñanza, aprendes a detectar a los mentirosos, incluso cuando son tu propio hijo. Te lo agradezco, Susan. ¿Puedo preguntar qué pasó realmente? Se lo conté. No de forma dramática, solo los hechos. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Eso explica que Richard esté de repente por aquí de nuevo. Sí, Debbie. Sí, lo siento. La crié mejor que esto. Lo hiciste genial, Susan. La gente toma sus propias decisiones. Después de colgar, me sentí más ligero de alguna manera. La validación de lugares inesperados golpea de forma diferente. Jessica debe haber sentido el cambio de impulso porque los mensajes de texto comenzaron de nuevo, pero ahora eran diferentes. Menos enfadados, más de negociación. ¿Podemos por favor hablar?
La cagué. Pero 3 años, David. Iré a terapia de pareja. Cortaré con Richard por completo. Por favor, no nos deseches. No respondí, pero sí miré listados de apartamentos. Encontré un bonito estudio en el centro. De mes a mes. A veces, el mejor movimiento es simplemente retirarte del tablero por completo. Entonces, un giro en la trama. Bárbara se puso en contacto. Hola, no me conoces, pero creo que tenemos que hablar. Hola, sí, creo que sí. ¿Puedes quedar mañana, un café? Claro, ¿cuándo y dónde? Nos vemos en 6 horas. Debería ser interesante. Actualización 3. La reunión para tomar café lo cambió todo. Conocí a Bárbara esta mañana en un Starbucks del centro. La reconocí de inmediato. Parecía agotada. El tipo de cansancio que proviene de descubrir que toda tu relación es una mentira. Ya estaba en una mesa en la esquina cuando llegué. 2 cafés delante de ella. Te he pedido un café solo. Richard mencionó que no tomas azúcar. Richard habla de mí. Ella se rió. Fue amargo. Oh, habla mucho de ti. El ex inseguro que no puede soportar que Jessica tenga amigos hombres. El tipo controlador que la hizo miserable. La razón por la que necesitaba un hombro en el que llorar. ¿Suena correcto? Sí, excepto que, sacó su teléfono. Investigué un poco después de que le enviaras el mensaje. Me mostró mensajes de texto, docenas de ellos, entre Richard y Jessica de hacía meses. Tenía su ID de Apple para buscar mi iPhone. Olvidé que podía ver sus mensajes en mi iPad. Los mensajes eran condenatorios. Richard, lo de anoche fue increíble. David trabaja hasta tarde el jueves. Echo de menos como éramos antes. Pronto, cariño. Y peores. Mucho peores. Planes, promesas, fotos que realmente no necesitaba ver. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Al menos 4 meses, quizás más. Se compró un teléfono nuevo en julio, así que hasta ahí puedo ver. Nos sentamos en silencio por un minuto. 2 extraños unidos por parejas de mierda. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Ya está hecho. Lo eché anoche. Cambié las cerraduras. Sus cosas están en un trastero. El código es el cumpleaños de su madre. Ya lo descubrirá. ¿Limpio? ¿Y tú? Trabajando en echarla. Es complicado. Ella asintió, luego deslizó una memoria USB por la mesa. Todo está ahí. Capturas de pantalla de los textos, las fechas, las horas. Mi abogado dijo que todo es sólido si lo necesitas. ¿Por qué? Pero también, parecía cansada de nuevo. Richard ha estado diciendo a todo el mundo que eres un ex psicópata que los está acosando. Jessica lo está respaldando. Están construyendo una narrativa. Necesitas munición. Gracias. De verdad, no me des las gracias todavía. Hay más. Me mostró el Instagram de Jessica, una publicación de hace una hora. Era una declaración, una larga, sobre sobrevivir al abuso emocional, sobre parejas controladoras, sobre encontrar la fuerza para irse. Los comentarios estaban inundados de apoyo. Cientos de ellos. Pero aquí está el truco. No se ha ido. Todavía está en mi apartamento haciéndose la víctima mientras ocupa mi espacio. Está tratando de adelantarse a la historia, dijo Bárbara. Richard le enseñó eso. Controla la narrativa primero. La verdad no importa. Jesús. Sí. Ah, y David, esa conferencia en Denver, ella no estuvo allí. Tampoco Richard. Fueron a cabo. Tengo los recibos. Literalmente. Richard los guardó para sus informes de gastos. Hablamos durante otra hora, comparamos notas, construimos una línea de tiempo. Es peor de lo que pensaba. El gaslighting, la triangulación, la forma en que nos enfrentaron el uno al otro.
Cuando finalmente nos fuimos, Bárbara me abrazó. Vamos a estar bien, dijo. Puede que tarde un poco, pero estaremos bien. Conduje de vuelta a casa de Joseph, sintiéndome reivindicado, enfadado, vacío, todo lo anterior. Pero también tengo un plan ahora, uno real. Primer paso, abogado. Le mostré todo. El contrato de alquiler, el historial de Venmo, las pruebas de Bárbara, la campaña en redes sociales de Jessica. Su respuesta: oh, esto es bueno. Esto es realmente bueno. Explicó que un desalojo estándar es lento, pero las publicaciones públicas de Jessica cambiaron el juego. No podemos conseguir un desalojo inmediato, pero podemos solicitar una orden de emergencia para desalojar. Ella afirma públicamente que eres un abusador mientras se niega simultáneamente a abandonar vuestro domicilio compartido y legalmente tuyo. Eso crea una situación legalmente hostil e insostenible. El juez verá que no se trata de la infidelidad, se trata de la difamación combinada con la ocupación ilegal. ¿Cuánto tiempo? La audiencia para la orden se programará en cuestión de días. Con esto, tenemos un caso sólido. Y David empieza a documentar todo. Cada interacción, cada publicación, cada testigo. Ella está escalando. La gente que miente con esta facilidad no se detiene. Tenía razón. Para cuando volví a casa de Joseph, Jessica había publicado de nuevo. Esta vez, una foto de ella en su apartamento, mi apartamento, un selfie hablando de reclamar su espacio y de no ser expulsada de su hogar por un abusador. Los comentarios se estaban volviendo más salvajes. Gente ofreciéndose a venir a protegerla. Otros compartiendo sus propias historias de supervivencia. Entonces noté algo. Un pequeño detalle, pero todo está en los detalles. En el fondo de su selfie, en la encimera, una botella de whisky caro, la marca de Richard, y 2 vasos. Un error descuidado y arrogante. No solo se está quedando allí, está recibiendo visitas. Le envié a mi abogado la captura de pantalla. Su respuesta fue inmediata. Documenta eso. Ponle fecha y hora. Esa es la prueba de por qué la orden de emergencia es necesaria. No tiene miedo. Está celebrando. Así que, aquí estoy. Son las 2 de la madrugada. Estoy en la habitación de invitados de Joseph escribiendo esto porque no puedo dormir y necesito contarle a alguien, a cualquiera, lo demencial que se ha vuelto todo esto. Hace 3 semanas, pensaba que me iba a casar con esta mujer. Ahora, estoy construyendo un caso legal contra ella mientras me convierte en el villano de la semana en las redes sociales. Pero, ¿sabes cuál es la peor parte? Sigo pensando en esa mañana antes del brunch, cuando se estaba probando conjuntos, riéndose de algo que su hermana le envió por mensaje, besándome de despedida como si fuera un sábado cualquiera. ¿Cómo se puede fingir eso? Como miras a alguien a los ojos, alguien con quien has compartido cama durante 3 años, y simplemente mientes. ¿Sin sentirte mal por ello? No lo sé. Quizás nunca lo sepa. Lo que sí sé es esto: en 12 horas, mi abogado presenta la solicitud para la audiencia de emergencia. Su pequeña campaña en redes sociales está a punto de encontrarse con un secretario judicial. Y cada una de las personas que ha estado comentando en apoyo en sus publicaciones está a punto de recibir una historia muy diferente porque he terminado de estar en silencio, de tomar el camino correcto, de fingir que esto es solo una ruptura normal. Quiere hacerse la víctima. Bien. Pero las víctimas no suelen tener 4 meses de pruebas de una aventura en su contra. Última actualización mañana después de la audiencia. Si mi abogado tiene razón, esto está a punto de ponerse muy interesante. Última actualización. Se ha acabado, en su mayor parte. La audiencia fue esta mañana a las 9 de la mañana. Llevé mi mejor traje y traje todo. La carpeta que mi abogado preparó era lo suficientemente gruesa como para detener una puerta. Jessica apareció 20 minutos tarde con Richard, porque por supuesto que lo hizo. Vistió todo de negro como si estuviera de luto, tratando de proyectar vulnerabilidad. La jueza era una mujer mayor, sensata, del tipo que ha oído todas las historias posibles. Mi abogado lo expuso claramente. Esto no era una audiencia de desalojo estándar.
Era una petición de una orden de emergencia para otorgar al único titular del contrato de arrendamiento la posesión exclusiva de su hogar debido a la creación por parte de la ocupante de un ambiente hostil y difamatorio. Presentó el contrato solo con mi nombre. Las publicaciones en redes sociales de Jessica donde me llamaba abusador. La captura de pantalla de su selfie con el whisky de Richard de fondo, con fecha y hora de cuando afirmaba tener miedo. La memoria USB de Bárbara, que mi abogado presentó como prueba de una campaña coordinada de engaño. La cara de Jessica cuando la jueza revisó la foto de los vasos de whisky cuando mi abogado sacó a relucir los recibos de cabo, demostrando una aventura premeditada, no una simple amistad, su abogado intentó discutir. Habló de los derechos del inquilino, de la angustia emocional. La jueza Davis lo interrumpió. Letrado, su clienta ha acusado públicamente al señor Peterson de abuso, una afirmación muy seria. Sin embargo, no solo continúa residiendo en su casa, sino que parece estar recibiendo invitados. No puede afirmar ser una víctima aterrorizada y una inquilina cómoda al mismo tiempo. ¿Socava su credibilidad por completo? El abogado de Jessica pidió un receso. Se acurrucaron en la esquina. Jessica seguía lanzándome miradas, ya no de enfado, sino de pánico. Cuando volvieron, su abogado declaró que aceptarían desalojar las instalaciones en 48 horas si yo retiraba cualquier futura demanda por difamación. Mi abogado me miró. Podría haber presionado por más, pero solo quería que terminara. 48 horas. Todas sus pertenencias fuera. Limpieza profesional posterior a su cargo. Y sus publicaciones en redes sociales con las acusaciones deben ser eliminadas de inmediato. La jueza lo decretó. Jessica firmó el acuerdo sin mirarme. Mientras nos íbamos, Richard me bloqueó el paso en el pasillo. Tuvo el descaro de parecer compasivo. Oye, hombre. Por si sirve de algo, lo siento. Ahórratelo, Richard, ¿qué tal está Bárbara, por cierto? Su cara se quedó en blanco. ¿Qué? Tomamos un café. Comparamos notas. Le va genial. ¿Cambió las cerraduras? He oído. Puso tus cosas en un trastero. El código es el cumpleaños de tu madre, por si se le olvidó decírtelo. Se puso pálido. Empezó a decir algo, pero su teléfono vibró. Lo miró, con una expresión de puro pavor en su rostro. Vibró de nuevo. Jessica lo agarró del brazo. Tenemos que irnos. Se fueron juntos. El ex que no significaba nada. El tipo que solo era parte del grupo de amigos. Mi abogado me dio una palmada en la espalda. Victoria limpia, ¿cómo te sientes? Sinceramente, vacío. Ni triste. Ni feliz. Simplemente agotado. Volví al trabajo, le dije a mi jefe que necesitaría los próximos 2 días libres para supervisar la mudanza. Me dijo que me tomara la semana. Las buenas empresas recuerdan quien se presenta, incluso cuando su vida está implosionando. Eso fue hace 6 horas. Desde entonces, las publicaciones de Instagram de Jessica sobre mí han sido eliminadas. Luego, toda su cuenta se volvió privada. Richard me bloqueó en todo. Bárbara me envió un mensaje, me lo ha dicho un amigo. Las publicaciones han desaparecido. Bien por ti. Joseph pidió pizza y cerveza. Bueno, pizza y refresco para mí. Mi madre llamó. Había visto la publicación original a través de una prima. Estaba preocupada. Le conté la verdad. Solo dijo, nunca me gustó, de todos modos. El apartamento volverá a ser mío en 48 horas. Lo limpiaré a fondo, quizás lo repinte. Definitivamente compraré una cama nueva. Pero ahora mismo, estoy sentado en el porche trasero de Joseph. Está tranquilo. Puedo oír la ciudad a lo lejos. Y por primera vez en 3 semanas, no estoy enfadado. No estoy revisando mi teléfono. No estoy documentando nada. Simplemente estoy aquí. Jessica tenía razón en una cosa. El amor vuelve loca a la gente. Les hace confiar cuando no deberían, perdonar cuando no deberían, quedarse cuando deberían irse.
pero también te muestra quiénes son realmente las personas. Y a veces, la persona que amabas nunca existió. Simplemente eran mejores fingiendo de lo que tú eras viendo. Para todos los que enviaron mensajes pidiendo actualizaciones, esto es todo. La historia ha terminado. Bueno, en su mayor parte. Todavía tengo que pasar por la mudanza. Todavía podría haber algunas consecuencias. Pero la guerra, eso se ha acabado. Gané. Creo. Si se puede llamar a esto ganar. Quizás en unos meses me sienta victorioso. Ahora mismo, solo me siento cansado, pero también un poco libre. Historia 2. En una fiesta, mi esposa y sus amigas orquestaron una prueba de lealtad en la que ella fingiría hablar de divorcio. Cuando mi esposa dijo, quiero terminar, rompamos, yo le seguí el juego, perfecto. Ahora puedo dejar de ocultar que sé de tu aventura con Rick, el esposo de tu mejor amiga. Las expresiones horrorizadas de sus amigas cuando se dieron cuenta de que su prueba había fracasado por completo. Este vídeo cuenta una historia ficticia creada únicamente con fines de entretenimiento. Las escenas, personajes y eventos presentados son imaginarios y no representan la realidad. Ella planeó todo durante semanas, lo ensayó con sus amigas entre vino y risas, escribió cada palabra, cada lágrima, cada pausa dramática. Mi esposa, Lauren, pensó que estaba a punto de llevar a cabo la mayor prueba de lealtad en la historia de nuestro matrimonio de 8 años. Con lo que no contaba era con que yo ya lo sabía todo. Y quiero decir todo. Mi nombre es Hax. Tengo 36 años. Dirijo una empresa contratista de climatización de tamaño mediano en Columbus, Ohio. Instalamos y mantenemos sistemas de calefacción y refrigeración comerciales para edificios de oficinas, escuelas, hospitales. El tipo de trabajo que no se detiene por festivos, mal tiempo o crisis personales. Me levanto a las 5 la mayoría de las mañanas. Normalmente estoy en la cama a las 10. Soy el tipo de hombre que resuelve los problemas de forma silenciosa y metódica, de la misma manera que rastreo una falla en un sistema. Pacientemente, sin pánico, siguiendo el cableado hasta que encuentro exactamente dónde está la ruptura. Quiero que mantengan esa imagen en su mente porque cuando Lauren decidió ponerme a prueba en la fiesta de inauguración de la casa de Tyler y Cassidy en Westerville un sábado por la noche en octubre, cometió un error de cálculo catastrófico. No sabía que yo ya había encontrado la ruptura. Si este tipo de historia te atrae, del tipo donde la verdad finalmente gana, donde la paciencia da sus frutos, donde la persona que es subestimada resulta estar 3 pasos por delante, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Deja un comentario abajo diciéndome si viste venir este final. Y si esta es tu primera vez aquí, dale me gusta al vídeo para que más personas puedan encontrarlo. Ahora, entremos en materia. Lauren y yo nos conocimos a través de amigos en común a finales de nuestros 20 años. Ella trabajaba en coordinación de eventos para una cadena hotelera en el centro y yo estaba expandiendo el negocio a contratos comerciales después de años de trabajo residencial. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio en la plataforma de observación en la cima de la Torre Lebec. Ella lloró. Pensé que era porque me amaba. 8 años de matrimonio. Teníamos una casa en Dublín, un suburbio al norte de Columbus con un garaje para 2 coches, un gran patio trasero y una cocina con la que Lauren se había obsesionado durante 4 meses durante nuestra renovación hace 3 años. Aún no teníamos hijos. Hablamos de ello, pero lo posponíamos. Fue más idea suya que mía, aunque nunca la presioné. Supuse que cuando estuviera lista, lo diría. Lauren era divertida, aguda y sociable de maneras que yo nunca lo fui por completo. Donde yo era metódico, ella era espontánea. Donde yo era callado en las fiestas, ella era la que encontraría siendo el centro de atención en la cocina, haciendo que todos sintieran que la conocían desde hacía años. Me encantaba eso de ella. Pensé que lo entendía completamente. No lo entendía en absoluto. Sus amigas más cercanas eran Cassidy Harmon y Brienne Nolan. Cassidy se había casado con Tyler Harmon hacía unos 4 años, un tipo de finanzas con una risa fuerte y una opinión aún más fuerte sobre todo, desde el fútbol hasta la cerveza artesanal. Brie era soltera,
trabajaba en marketing y tenía una opinión sobre cada matrimonio en nuestro grupo de amigos, excepto sobre sus propias relaciones, que mantenía vagas y misteriosas. Ellas tres, Lauren, Cassidy y Brie, habían sido inseparables desde la universidad. Tenían su propio chat grupal, sus propias bromas internas, sus propios viajes a Nashville y Scottsdale a los que los maridos no estaban invitados. Nunca me importó. Confiaba en Lauren. Esa era la base sobre la que construí todo. Y las bases, lo sé mejor que la mayoría, pueden parecer sólidas por fuera mientras algo se está pudriendo por debajo. La primera vez que noté que algo andaba mal fue a finales de julio, unos 3 meses antes de la fiesta. Era un martes por la noche. Había llegado tarde a casa desde una obra en Worthington donde estábamos reemplazando una unidad de tratamiento de aire comercial que se había averiado. Estaba cansado, sucio y hambriento. Lauren estaba en el porche trasero con una copa de vino, riéndose de algo en su teléfono. No era inusual. Se reía constantemente con su teléfono. Pero cuando escuchó la puerta corredera, lo puso boca abajo sobre la mesa del patio. Rápido, deliberado, de la manera en que mueves algo cuando no quieres que se vea. Me sonrió y dijo, «Hola, cariño. Día duro». Y yo dije que sí y entré a ducharme. Y me dije a mí mismo que no había visto lo que había visto. Porque eso es lo que haces cuando confías en alguien. Le das el beneficio de la duda. Encuentras la explicación inocente. Soy muy bueno encontrando la explicación inocente. Lo hice durante unas 6 semanas más. Lo segundo que noté fue un nombre. Rick. Rick Donnelly era el mejor amigo de Tyler Armond de la universidad. Había estado en nuestro círculo social durante años. Aparecía en las mismas fiestas, las mismas barbacoas de verano, las mismas reuniones de Año Nuevo, un tipo alto, de pelo oscuro, siempre con una cerveza en la mano y una historia que era demasiado pulida para ser completamente cierta. Trabajaba en desarrollo inmobiliario, lo que significaba que vestía bien y hablaba rápido y podía hacer que comprar un condominio sobrevalorado sonara como la oportunidad de toda una vida. Estaba casado con una mujer llamada Paige, que era tranquila y cálida y el tipo de persona que siempre se ofrecía a ayudar a recoger los platos. Me caía bien Paige. Nunca tuve sentimientos fuertes hacia Rick de ninguna manera. Pero a finales de agosto, empecé a escuchar su nombre de maneras que me tensaban la nuca. Lauren mencionando casualmente que se había encontrado con Rick en el Easton Town Center, que Rick le había enviado un mensaje de texto para pedirle una recomendación de restaurante, que Rick había pensado que sus ideas en la cena de cumpleaños de Cassidy eran muy divertidas. Pequeñas cosas, cosas dispersas, el tipo de cosas que tomadas individualmente no significan nada en absoluto. Pero yo me gano la vida rastreando cableado. Sigo las señales hasta su origen. Y algo en mí, algo silencioso y metódico y entrenado por 20 años de diagnosticar sistemas que fallaban, comenzó a prestar atención. No espié. Quiero dejar eso claro. No revisé su teléfono ni contraté a nadie ni instalé cámaras. Simplemente comencé a observar. Comencé a escuchar. Comencé a notar la forma de los espacios vacíos en lo que me contaba. Los huecos, las vacilaciones, las ligeras sobreexplicaciones cuando preguntaba algo simple. A mediados de septiembre, sabía lo suficiente como para sentirme mal. Había encontrado un recibo en el bolsillo de una chaqueta que Lauren me había pedido que llevara a la tintorería. Un almuerzo en Watershed Kitchen and Bar en Nationwide Boulevard, el tipo de lugar exclusivo del centro donde la cuenta para 2 personas supera con creces los $100. Un miércoles por la tarde, cuando Lauren me había dicho que había estado en una reunión de proveedores en el lado oeste. No dije nada sobre el recibo. Lo puse en un cajón en mi taller y seguí observando. Luego, a principios de octubre, 2 semanas antes de la fiesta, conduje al centro para recoger una pieza especial de un proveedor en Front Street. Iba adelantado. Por un capricho, estacioné y caminé una cuadra hasta una cafetería que me gustaba, un lugar llamado Roosevelt's en Gay Street, donde hacen un tueste oscuro que realmente sabe a café y no a decepción cara. Casi no los vi, pero lo hice. Lauren y Rick Donnelly en el reservado de la esquina trasera, la mano de ella sobre la mesa cubriendo la de él, sin hablar en voz alta, sin esconderse mal.
simplemente sentados allí en la tranquilidad de una mañana de martes como dos personas que habían dejado de ser cuidadosas porque se habían salido con la suya durante el tiempo suficiente para sentirse seguras. Caminé hasta el mostrador. Pedí mi café. Me senté en un taburete frente a la ventana donde no podían verme sin darse la vuelta por completo. Bebí toda la taza lentamente. Pagué mi cuenta. Me fui. No lloré. No temblé. Conduje de regreso a la oficina y presenté 3 cotizaciones de equipos y tuve una reunión con mi gerente de proyecto sobre un contrato del distrito escolar en Hilliard. Fui profesional y centrado y completamente funcional por fuera. Por dentro, algo había cambiado. Algo frío y silencioso se había instalado en su lugar, como un termostato cambiando de un modo a otro. Tenía toda la información que necesitaba. Ahora la única pregunta era qué hacer con ella. Pensé en confrontar a Lauren directamente. Lo repasé en mi cabeza una docena de veces. Imaginé sus negaciones, sus lágrimas, sus contraacusaciones. Imaginé a los abogados, la mediación, la división de la casa que habíamos renovado juntos. Lo imaginé todo. Y luego lo puse en un estante en el fondo de mi mente y esperé porque algo me decía que llegaría el momento adecuado. Y he aprendido en el trabajo de climatización y en la vida que la paciencia no es pasividad. La paciencia es estratégica. La paciencia es esperar hasta que el sistema esté a plena carga antes de ejecutar el diagnóstico. Para que puedas ver exactamente cómo falla en condiciones reales. Esperé 2 semanas y luego Tyler y Cassidy Armond dieron su fiesta de inauguración en su nueva casa en Westerville. Déjenme contarles sobre esa noche porque fue un sábado que comenzó como otros 100 sábados en nuestro círculo social. Lauren pasando 2 horas preparándose, yo poniéndome una camisa de botones y mis botas buenas, los dos conduciendo hacia el norte por la 270 mientras ella me contaba quién estaría allí y qué había hecho Cassidy con la nueva cocina. La casa era bonita. Una construcción más nueva en una urbanización cerca de Shore Road, el tipo de vecindario donde cada césped se ve exactamente igual de la mejor manera posible. Tyler estaba asando algo en el patio trasero cuando llegamos. Cassidy nos recibió en la puerta con prosecco y la energía de una mujer que había estado esperando toda la semana para mostrarle a alguien su nuevo salpicadero. Rick y Paige ya estaban allí. Los vi en el momento en que entramos en la sala de estar. Paige estaba sentada en el borde del sofá hablando con una mujer que no reconocí. Rick estaba de pie junto a la mesa de bebidas, y cuando Lauren entró, observé cómo él no la miraba de la manera particular y deliberada en que la gente evita mirar a alguien de quien son muy conscientes. Le di la mano y le dije que me alegraba de verlo. Él dijo lo mismo. Su apretón fue ligeramente demasiado firme, de la manera en que los apretones de los hombres se vuelven cuando están compensando algo. La velada transcurrió como suelen transcurrir estas veladas. Bebidas y comida y conversación que saltaba de un tema a otro sin aterrizar en ningún lugar que importara. Tyler pronunció un discurso sobre la casa. Cassidy lloró un poco y se disculpó por llorar. El hijo de un vecino entró buscando un perro que no pertenecía a nadie en la fiesta. Había una lista de reproducción sonando a través de un altavoz Bluetooth que intentaba ser ambiental, pero que terminó siendo un poco triste. Estaba en mi segunda cerveza cuando sentí el cambio en la habitación. Fue sutil, el tipo de cosa que te perderías si no estuvieras prestando atención, pero yo estaba prestando atención. Lo había estado toda la noche. Brie le dijo algo a Cassidy en la puerta de la cocina. Demasiado bajo para oír. Y Cassidy asintió. Lauren, al otro lado de la habitación hablando con alguien de la oficina de Tyler, captó la mirada de Brie y algo pasó entre ellas. Una mirada, una pequeña mirada deliberada que significaba que algo se había arreglado. Dejé mi cerveza en la mesa auxiliar y luego Lauren cruzó la habitación hacia mí. Hola, dijo. Su voz era diferente, más plana, más seria de lo que la ocasión requería. ¿Puedo hablar contigo un segundo afuera? Claro, dije. Salimos al costado de la casa, lejos del patio trasero donde Tyler todavía estaba manejando la parrilla. Era octubre en Columbus, lo que significaba que el aire era fresco y cortante y olía a hojas secas y a la chimenea de alguien a unas pocas calles de distancia. Lauren se volvió para mirarme. Y entonces lo dijo.
Jax, he estado pensando mucho últimamente en nosotros, en lo que quiero, y creo. Creo que quiero terminar. Creo que quiero el divorcio. Fue buena. Se lo concedo. Tenía la barbilla firme. Sus ojos tenían ese particular brillo de lágrimas contenidas, y su voz tenía la cantidad justa de temblor para que todo pareciera real. Como una mujer que finalmente había encontrado el coraje para decir una verdad difícil. La miré durante un largo momento. Detrás de nosotros, a través de la pared de la casa, podía oír risas ahogadas. Probablemente de Cassidy, quizás de Brie. Dije, está bien. Lauren parpadeó. Está bien. Está bien, repetí, si eso es lo que quieres. No se esperaba eso. En cualquier versión de esto que hubiera ensayado, se suponía que yo debía discutir, suplicar, preguntarle qué había hecho mal, tal vez ponerme emocional, alzar la voz. Ese habría sido el punto, ver cómo reaccionaría cuando me presionaran, probar si lucharía por el matrimonio o me rendiría. Pero no luché y no me rendí. Simplemente estuve de acuerdo. Y eso desbarató todo el guión. Ni siquiera vas a preguntarme por qué, dijo. Su voz había cambiado ligeramente, menos ensayada ahora, más genuinamente desconcertada. Tengo una idea bastante buena de por qué, dije. Y justo en ese momento, la puerta lateral de la casa se abrió. Cassidy y Brie salieron. Intentaban parecer casuales, como si acabaran de salir a tomar un poco de aire, pero se posicionaron a unos pocos pies de distancia con la cuidadosa puesta en escena de personas que habían planeado dónde pararse. El público de Lauren, su respaldo, los testigos que se suponía que debían ver su valiente confrontación y mi respuesta devastada. En cambio, se encontraron con algo que ninguna de ellas había escrito en el guión. Porque miré a mi esposa frente a sus dos mejores amigas en el frío aire de octubre al costado de una casa en Westerville, y dije, honestamente, Lauren, este momento es perfecto porque ahora no tengo que seguir fingiendo que no sé lo de Rick. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he oído en mi vida. El rostro de Lauren se puso absolutamente blanco. No pálido, blanco, del color de un panel de yeso. Abrió la boca y no salió nada. Mantuve mi voz tranquila y nivelada, de la manera en que la mantengo cuando estoy explicando un fallo complicado del sistema a un gerente de edificio que no quiere escuchar malas noticias. Clara, fáctica, completamente estable. El café de Roosevelt's hace 2 semanas, martes por la mañana. Me dijiste que estabas en una reunión de proveedores en Upper Arlington. Estabas en un reservado de la esquina en Gay Street con tu mano sobre la de Rick Donnelly. Eso es solo un ejemplo. ¿Quieres más? Brie emitió un sonido, un pequeño sonido involuntario, como el aire saliendo de algo. La mano de Cassidy se había ido a la boca. Estaba mirando a Lauren de la manera en que miras a alguien cuando te das cuenta de que has estado defendiendo una versión de ellos que no era real. Y Lauren todavía estaba blanca, todavía en silencio. Pero algo en su expresión se había quebrado. La actuación había desaparecido por completo, reemplazada por algo más crudo y asustado. Parecía alguien que había activado una alarma de incendios como broma y había visto todo el edificio incendiarse. El almuerzo en Watershed, continué. El bolsillo de la chaqueta, segundo miércoles de septiembre. Me dijiste que estabas en el lado oeste. Jax, no estoy enfadado, dije. Y lo decía en serio. La ira había estado allí semanas atrás, en el coche de vuelta de Front Street después de ese café. La había sentido plenamente y luego la había dejado hacer lo que tenía que hacer y luego la había puesto en un lugar donde no pudiera controlarme. No estoy actuando en este momento de la manera en que tú estabas actuando hace un momento. Esto no es una prueba. Esta es la verdad. Miré más allá de ella a Cassidy y Brie. No sé cuánto sabían ustedes dos, dije. Pero creo que probablemente deberían saber que Paige, la esposa de Rick, está adentro ahora mismo hablando con alguien en el sofá y no tiene idea de nada de esto. Y ambas necesitan decidir qué tipo de personas son. Luego volví a entrar. Quiero contarles lo que pasó en la hora que siguió porque no se desarrolló de la manera que podrían esperar. Volví a la mesa de bebidas y me serví un vaso de agua. Tyler,
que no tenía idea de que nada de esto estaba sucediendo, se acercó y comenzó a contarme sobre el nuevo sistema de riego que estaba planeando para el patio trasero. Escuché. Hice una pregunta de seguimiento razonable. Hablamos durante 10 minutos sobre drenaje y compactación del suelo en el centro de Ohio. Era consciente, por el rabillo del ojo, de que Lauren volvía a entrar, de que Cassidy la seguía, de la urgente conversación susurrada que estaban teniendo cerca del pasillo hacia el lavadero, de que Brie me miraba con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Algo cercano a la vergüenza. Era consciente de Rick Donnelly al otro lado de la habitación, que aún no sabía que toda su vida acababa de cambiar de eje. Paige todavía estaba en el sofá. Se estaba riendo de algo. No tenía ni idea. Dejé mi vaso de agua y crucé la habitación hacia ella. Paige, dije, sentándome en la silla frente a ella. Necesito hablar contigo en privado sobre algo y lo siento de antemano porque va a ser difícil de escuchar, pero mereces saberlo. Ella leyó mi rostro y dejó de reír. Caminamos hacia la parte delantera de la casa, a la pequeña sala de estar junto a la entrada que Cassidy usaba como oficina en casa. Cerré la puerta y le conté a Paige Donnelly lo que sabía, con calma y claridad y sin adornos. Le hablé de la cafetería. Le hablé de las pruebas que había reunido. Le dije que no estaba tratando de destruir su mundo, pero que había pasado semanas observándola en estos eventos sociales, cálida y genuina y completamente inconsciente. Y que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien mientras ella era la única persona en la habitación que no tenía la información que merecía. No lloró de inmediato. Se quedó muy quieta, de la manera en que la gente se queda quieta cuando algo enorme ha aterrizado y su cuerpo está tratando de averiguar cómo sostenerlo. Me hizo 2 preguntas. Preguntas específicas y cuidadosas, y respondí a ambas honestamente. Luego dijo en voz baja, creo que he sabido que algo andaba mal durante un tiempo. Simplemente no me permití mirar. Conozco ese sentimiento, dije. Ella asintió. Luego se puso de pie, se alisó la camisa con ambas manos y dijo, necesito ir a buscar a mi esposo. Lo sé, dije. Lo siento. No lo sientas, dijo Paige. Eres el único que ha sido honesto conmigo esta noche. Lo que sucedió en esa sala de estar cuando Paige encontró a Rick no es algo que presencié directamente. Me quedé en la oficina en casa durante unos minutos, dándole espacio. Y luego escuché voces elevadas desde la otra habitación. Su voz confundida y a la defensiva y luego la de ella, tranquila y controlada, de una manera que de alguna manera es más devastadora que gritar. Para cuando volví a la parte principal de la casa, Rick y Paige se estaban yendo. Tenía su chaqueta en la mano y le estaba diciendo algo a Tyler en voz baja y apresurada sobre la necesidad de irse. Tyler parecía desconcertado. Rick no me miró. Paige me miró al pasar. Me hizo un pequeño asentimiento. Eso fue todo. Lauren estaba en la cocina. Cuando me vio, dijo mi nombre y luego se detuvo porque no tenía la siguiente línea. El guión se había ido. Todo lo que había planeado para esta velada, la prueba de lealtad cuidadosamente escenificada, la confrontación dramática, la historia que podría contarse a sí misma sobre cómo me había dado la oportunidad de mostrarle quién era yo. Todo había sido tragado por la realidad. Necesito que te tomes un Uber a casa, dije. Voy a despedirme de Tyler y Cassidy, y luego me voy. Jax, tenemos que hablar. Lo haremos, dije, pero no aquí y no esta noche. Encontré a Tyler y le agradecí por la fiesta. Todavía estaba confundido sobre la situación de Rick, y no lo expliqué. Le dije a Cassidy que tenía una casa hermosa, y ella me miró con la expresión complicada de alguien que acaba de entender que fue utilizada como un accesorio en el plan de otra persona. Y dijo, Jax, no sabía lo que iba a decir esta noche. Pensé que era solo. Pensé que era estúpido. Lo siento. Lo sé, dije. Cuídate, Cass. Conduje a casa solo por la 270 con las ventanillas bajadas a pesar del frío de octubre, y pensé en 8 años de matrimonio y una cafetería en Gay Street, y una mujer llamada Paige que se había sentado en un sofá riéndose de algo y no tenía idea de lo que estaba a punto de sucederle a su vida. Pensé en la diferencia entre la paciencia y la pasividad. Sobre cómo había esperado el momento adecuado,
no porque fuera débil, sino porque estaba seguro, porque sabía que cuando sucediera, tenía que suceder por completo. Con todas las pruebas en su lugar y sin espacio para que Lauren remodelara la narrativa. Ella había planeado una prueba. Había planeado ver si yo era el tipo de hombre que lucharía por ella o se rendiría. Pensó que iba a obtener información sobre mí. En cambio, le di información sobre ella misma. La conversación tuvo lugar a la mañana siguiente en la mesa de nuestra cocina con 2 tazas de café que se enfriaron mientras hablábamos. Lauren llegó a casa tarde esa noche. La oí entrar, pero yo ya estaba en la cama y me quedé allí. Por la mañana, me levanté a las 5 como siempre. Y cuando bajó a las 8, tenía 2 tazas listas y estaba sentado a la mesa. Se sentó frente a mí. Parecía que no había dormido. Dijo que lo sentía. Dijo que solo habían sido 3 meses. Dijo que Rick no significaba nada. Que había sido un error. Que había estado tratando de averiguar cómo terminar. Que la prueba de lealtad no pretendía ser cruel. Que había estado genuinamente confundida acerca de sus sentimientos y quería ver cómo reaccionaría yo al estrés en el matrimonio antes de decidir qué hacer. La dejé terminar. No la interrumpí. Lo escuché todo. Luego dije, Lauren, el problema no es solo la aventura. El problema es que mientras la tenías, estabas desempeñando el papel de mi esposa en nuestro hogar, en fiestas con nuestros amigos, en cenas con nuestras familias. Estabas permitiendo que confiara en ti. Y luego planeaste una prueba pública para evaluarme como si yo fuera la variable, como si la pregunta fuera si yo era lo suficientemente bueno, cuando la verdadera variable era si tú eras lo suficientemente honesta como para tener una conversación real conmigo. Empezó a llorar. No digo esto para herirte, dije, lo digo porque necesito que entiendas por qué hice lo que hice anoche. No te expuse para avergonzarte. Lo hice porque había pasado semanas observando a Paige Donnelly reír en las fiestas sin saber la verdad, y no podía seguir siendo parte de ese silencio. Y lo hice porque estaba harto de esperar a que me trajeras esto tú misma. Preguntó si había alguna posibilidad de salvar el matrimonio. Le dije que no lo sabía, que necesitaba tiempo para pensar y que ella necesitaba ser honesta consigo misma sobre si lo que quería era a mí o solo la seguridad de lo que habíamos construido. Que esas eran 2 cosas diferentes y que las había estado confundiendo durante meses. Llamé a mi abogado esa semana, no para presentar la demanda de inmediato, solo para entender mis opciones, para saber dónde estaba parado, porque así es como opero. Reúno información. Entiendo el sistema antes de intervenir. Lauren y yo tuvimos 6 semanas de conversaciones que fueron más difíciles que cualquier cosa que hubiera hecho en mi vida adulta. Hubo noches en las que pensé que tal vez podríamos superarlo y mañanas en las que estaba absolutamente seguro de que no podríamos. Ella comenzó a ver a un terapeuta, lo cual respeté. Fue honesta en esas semanas de maneras que no lo había sido en mucho tiempo, tal vez en años. Al final, no salvamos el matrimonio. No porque dejara de intentarlo, sino porque Lauren finalmente admitió en voz alta en nuestra cocina que se había desconectado de nuestra relación mucho antes de Rick y que lo que realmente quería era una vida que se viera diferente a la que habíamos construido. Todavía no sabía cuál era esa vida, pero sabía que no era esta. Presenté la demanda 3 meses después de esa fiesta en Westerville. Fue la decisión correcta. Quiero contarles lo que vino después porque sé cómo estas historias pueden parecer que terminan en el momento de la confrontación, como si el giro dramático fuera la línea de meta. Pero no lo es. La línea de meta es lo que construyes después. Me quedé con la casa. Lauren y yo negociamos de manera justa, más justa de lo que esperaba, honestamente, dado todo. Ella se llevó una parte de nuestros ahorros compartidos. Yo me quedé con el capital de la propiedad. Lo dividimos como adultos que una vez se habían amado y que elegían comportarse como tales incluso al final. Se mudó a un apartamento en el Shore North, que le sentaba bien. La energía del lugar, los restaurantes y galerías y la actividad constante. Estaba más feliz de lo que la había visto en años, lo cual fue complicado de presenciar y también, en cierto modo, esclarecedor. No había sido feliz. No lo había visto porque había estado demasiado cerca, demasiado confiado, demasiado dispuesto a justificar las señales. Renové el dormitorio principal. Suelo nuevo, pintura nueva,
cambié la lámpara. Pequeños cambios, pero importaban. La casa necesitaba sentirse como mía en lugar de como un registro de algo que se había ido. Empecé a trabajar más en proyectos comerciales fuera de Columbus, una expansión de un hospital en Dayton, un contrato con un distrito escolar en Springfield, trabajo que requería más de mí, que era exactamente lo que necesitaba. Llamé más a mi hermano. Fui a pescar con mi padre por primera vez en 3 años. Retomé el pasatiempo de la carpintería que abandoné alrededor del 4.º año del matrimonio porque nunca parecía haber tiempo. Rick Donnelly y Paige se divorciaron en el plazo de 1 año. Me enteré de esto a través de Tyler, quien siguió siendo un amigo incluso a través de todo el desastre, porque Tyler es el tipo de hombre directo que compartimenta correctamente, que entendió que mi problema era con Lauren y Rick y no con él. Me envió un mensaje de texto cuando el divorcio finalizó y me preguntó si quería tomar una cerveza. Dije que sí. No hablamos de Lauren ni de Rick. Hablamos del nuevo sistema de riego de Tyler, que había desarrollado un problema con una cobertura desigual en el cuadrante trasero de su césped, y le di una evaluación honesta de lo que probablemente estaba mal. Algunas cosas solo necesitan un diagnóstico real. En cuanto a Paige, me la encontré una vez unos 8 meses después de la fiesta en una tienda de comestibles en Powell, de todos los lugares ordinarios del mundo. Estaba en la sección de productos frescos sosteniendo 2 aguacates casi idénticos, tratando de decidir entre ellos. Me vio y sonrió, una sonrisa real, no una educada. ¿Cómo estás?, preguntó. Mejor, dije. Tú también mejor, dijo ella. Llevó un tiempo. Sí, lo lleva, dije. Escogió el aguacate de la derecha, lo puso en su cesta y dijo, gracias por decírmelo. Mucha gente no lo habría hecho. Asentí. Merecía saberlo. Eso es todo. Se alejó por el pasillo y yo me quedé allí en la tienda de comestibles en Powell un sábado ordinario y pensé en los tipos de información que la gente protege y los tipos que comparte y la cuestión de para quién es realmente esa protección. Se suponía que la prueba de lealtad de Lauren revelaría algo sobre mí. Lo que realmente reveló fue todo sobre ella y sobre la brecha entre quién pretendía ser y quién era realmente en esos meses. La prueba fracasó porque olvidó la regla más importante de cualquier diagnóstico. El sistema que estás probando te incluye a ti mismo. Soy Hacks. Tengo 36 años. Dirijo una empresa de climatización en Columbus. Soy dueño de una casa en Dublín que tiene suelos nuevos en el dormitorio principal y un taller de carpintería en el garaje que estoy aprendiendo lentamente a usar de verdad. No estoy amargado. Quiero dejar eso claro porque sé cómo pueden sonar estas historias. No soy el hombre que alimenta un rencor. No odio a Lauren. No paso las noches reviviendo la cafetería en Gay Street o la fiesta en Shrock Road. Esas cosas sucedieron. Dieron forma a lo que vino después. Pero no es donde vivo. Donde vivo es aquí, en esta casa, en el trabajo que hago, en el proceso lento y honesto de construir algo real después de que algo falso ha sido eliminado. A veces, el diagnóstico más importante que puedes realizar es el que te dice que no vale la pena reparar un sistema. A veces, el movimiento correcto es dejarlo ir, instalar algo mejor y empezar de nuevo.